Muy buenas tardes. En celebración del natalicio de nuestro apóstol, nos complace ofrecerles una charla por el profesor Emilio Sánchez sobre el diario de campaña de José Martí. Emilio Sánchez ha ejercido más de 25 años la docencia en ciencias sociales, literatura y periodismo en diferentes universidades. Se ha desempeñado como editor y periodista en varios órganos noticiosos en español y ha publicado numerosos artículos y dictado conferencias sobre la vida y obra de José Martí, incluyendo un seminario bajo el título de Martí, la palabra, en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami. Con mucho gusto le cedo la palabra al doctor Emilio Sánchez. Muy buenas, muchas gracias por participar en esta charla dedicada al diario de campaña de José Martí. Quiero ante todo agradecer al Centro Cultural Cubano de Nueva York por esta oportunidad de conversar con ustedes. Debo empezar por destacar la valoración de afamados escritores cubanos en torno al diario. El caso de Guillermo Cabrera Infante, quien lo catalogó de obra maestra absoluta, o de José Lezama Lima, quien dijo de él que era el más grande poema escrito por un cubano, o el de Cinto y Vitel, que lo calificó de texto sagrado, uno de los acontecimientos espirituales más conmovedores en la historia de Cuba. Pero además de esta singular valoración en torno a este texto martiano, debo agregar que la lectura de esta obra nos proporciona una experiencia estética diferente, una experiencia estética bien gratificante. El diario de campaña guarda para nosotros valores relacionados con la prosa de Martí, con la personalidad de Martí, que hasta el momento que se publicó, eran desconocidos. De ahí que el escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada haya dicho: pero es que conocíamos a Martí antes de leer este texto. Quiero empezar por también destacar las vicisitudes que pasaron las dos partes del diario para llegar a nosotros. Como se sabe, hay dos partes diferenciadas. La primera parte del diario, que va del 14 de febrero al 8 de abril y que se denominó De Montecristi a Cabo Haitiano. Y la segunda parte, desde el 9 de abril al 17 de mayo, que tiene como título De Cabo Haitiano a Dos Ríos. Empecemos por la primera parte, de Montecristi a Cabo Haitiano. Cuando Martí termina de escribir esta parte, ya próximo a salir en la expedición hacia Cuba, envía estas notas a Nueva York, a Carmen Millares. Carmita Millares recibió estas notas y las guardó. Pasó mucho tiempo y en el año 1910 ella lo envía a Manuel Sanguilí en Cuba, el destacado militar cubano y también tribuno de los primeros años de la República. ¿Por qué a Manuel Sanguilí? Sanguilí había estado en Nueva York en el año 95, ocupado, gestionando la liberación de su hermano Julio, otro militar destacado, Julio Sanguilí, que estaba preso por las autoridades españolas. Allí en Nueva York se visitaron, se cultivó una amistad entre Carmen Millares y Manuel Sanguilí. Y es por eso que se entiende que él haya sido el receptor
de estas páginas. Manuel Sanguilí en ese año, 1910, recibió estas notas y también las guardó, y pasó el tiempo. Y solamente en 1931, su hijo, del mismo nombre, quiere publicar el archivo de su padre, o parte del archivo de su padre, y se encuentra esto. Sorprendido, le escribe a María Mantilla, la hija de Carmen Millares y de Manuel Mantilla, en Nueva York, y le pregunta acerca de esto. María Mantilla dice que no conoce de este diario, que primera noticia que existía ese diario, no sabe por qué su madre no se lo mostró nunca. Y le pide que, por favor, cuando fuera ya publicado, cosa que ella, desde luego, está de acuerdo, con la que está de acuerdo, se lo devuelva. Entonces, en el año 1932 es que se publica esa primera parte del diario de campaña de José Martí, que se denomina De Montecristi a Cabo Haitiano. Ahora, ¿qué ocurre con la segunda parte del diario? Es decir, con las notas que tienen que ver desde del 9 de abril al 17 de mayo. El 20 de mayo, un día después de la muerte de José Martí, su ayudante, Ramón Garriga, le entrega estas notas al general Máximo Gómez. Gómez lo recibe y lo guarda. Y pasó el tiempo. Como saben, Gómez muere en 1905 y no dejó dicho nada en torno a que él poseía este diario. Así que pasó el tiempo. Y en 1941 se publica, gracias a la intervención de su hijo, de uno de los hijos de Gómez, que quiere publicar el diario del padre, encuentra aquello y en el texto total del diario de campaña de Gómez ha encontrado el diario de Martí intercalado. Así que en ese momento se publica conjuntamente con el de Gómez. Y solamente un año después, es decir, esto fue en 1940, en 1941 se publica por primera vez de manera independiente el diario que corresponde a de Cabo Haitiano a Dos Ríos. Hubo diferentes ediciones, tanto del primero como del segundo, incluso con títulos diferentes, pero lo que caracterizaba a ambos diarios es que arrastraban una serie de deficiencias de tipo editorial. Es decir, había palabras ilegibles, espacios en blanco, muchas de las hojas estaban maltratadas por el tiempo, por el uso, por lo que fuera. Había desorden, sobre todo en la primera parte del diario. Y esto se fue arrastrando, de alguna manera se mejoró en parte. Y fíjense ustedes que lo curioso que solamente en 1956 se decide publicar las dos partes conjuntamente. Era una cuestión de lógica y nos sorprende que haya pasado tanto tiempo. Es decir, que es 1956 el año en que se publica el diario de campaña de José Martí íntegramente. Hay algo que debo decir, que agrega un componente misterioso al diario de campaña. La segunda parte del diario, de Cabo Haitiano a Dos Ríos, fue entregada, como yo dije, por Ramón Garriga, el ayudante de José Martí. Él era el custodio de aquellas notas, las colocaba en sus alforjas. Martí le pedía el diario cuando iba a escribir y después se lo devolvía. Y cuando Ramón Garriga le entregó esa parte a Gómez,
Según él declaró más tarde, el diario estaba intacto. Ahora, sin embargo, cuando esta parte del diario fue publicada en 1941, le faltaban 4 páginas. No hubo ninguna explicación de por qué faltaron esas páginas. Y Ramón Garriga, que fue objeto de entrevistas en varias oportunidades, insistió en que él lo había entregado intacto. ¿A qué se debe que desaparecieron esas páginas? Además, ¿a qué páginas se refiere? Se trata de las páginas correspondientes al 6 de mayo. ¿Qué ha ocurrido en esos días? Bueno, el día 5 ocurrió la famosa entrevista de La Mejorana, catalogada por algunos como un parteaguas en la historia de Cuba. La entrevista de La Mejorana, descrita únicamente por José Martí, porque ni Gómez ni Maceo la describieron, fue una entrevista muy tensa. Fue una entrevista que significó un golpe muy grande en el estado de ánimo de José Martí, por las cosas que allí se dijeron. Después que se supo que estas páginas habían desaparecido, han surgido hasta el presente un sinnúmero de especulaciones. De todos modos, yo me remito a lo dicho por Garriga, que me explicó en un momento que él había visto esas páginas y que contenían el disgusto de Antonio Maceo en torno a la distribución de los fondos de la revolución. Es decir, no había allí una extensión, una ampliación de lo sucedido en el día 5. Está bastante, digamos, bien descrito por Martí, con mucho detalle, las palabras que allí se dijeron, y se trataba de otra cuestión, de aquella que se refería al disgusto de los fondos de la revolución. ¿Qué tiene esto que ver con su pérdida? Bueno, algunos especulan que quizás en esas páginas había alguna alusión a la familia de Gómez y que probablemente quiso eliminar estas páginas por esta razón. Lo cierto es que no hay nada claro, Como ven ustedes, hay cosas muy sorprendentes, ¿no? De la manera en que llegan estas partes, se guardan y se dejan para después. Y al final hay mucho de misterio en torno a cómo llega a nosotros el diario de campaña. Quiero referirme ahora a algunas cuestiones ya del contenido del diario de campaña. Por ejemplo, una de las grandes diferencias entre el diario de campaña y de la primera parte y de la segunda es que durante la primera parte, que es la que corresponde a la estancia de Martí en República Dominicana, sobre todo, Martí no hace mención en ningún sentido a ninguna cuestión relacionada con la guerra, con la conspiración, con la expedición, nada referente a la táctica, nada referente a las actividades que ellos estaban realizando allí en República Dominicana. Se sabe que además de Martí habían venido desde Nueva York Enrique Collazo y Mayer Rodríguez, estaba Gómez también, y cada uno de ellos cumplió ciertas actividades. Sobre eso no se habla en general. Se habla del recorrido de Martí por muchos lugares, desde luego que estaban vinculados a esta conspiración y a esta organización para la salida de Cuba. Pero eso no se trasluce ahí. ¿De qué habla Martí? Bueno, si uno lee esa parte del diario, dice, esto es el diario, no tiene nada que ver con una campaña de guerra, ¿no? Sino parece el diario de un excursionista, quizás aficionado a la antropología, porque Martí recoge anécdotas, costumbres, formas del habla popular, referencias históricas
desde luego a la naturaleza dominicana, se refiere también a retratos de personajes que va encontrando allí en sus viajes, a veces a caballo por aquellos lugares, ¿no? No encontramos nada. ¿Por qué? Bueno, porque los cubanos estaban siendo sometidos a un firme estado de vigilancia por parte del espionaje español. Entonces, prácticamente todos los movimientos de los cubanos en República Dominicana eran seguidos y reportados. De ahí que Maaya Martí ha tomado la decisión de no poner allí nada que los denunciara a ellos y que pusiera en peligro lo que estaban organizando. Esta es la causa fundamental. El diario, esta primera parte también tiene un ritmo un poco más lento que lo que vamos a encontrar en el segundo diario. Esto que les estoy mostrando es la edición del año 1996 del diario de campaña. Fue realizada por Mayra Beatriz Martínez y por Froilán Escobar. El diario, como dije anteriormente, arrastraba una serie de problemas desde el punto de vista editorial que dificultaban su comprensión y hasta su interpretación. Este diario, esta edición del diario es excepcional porque los manuscritos fueron sometidos a técnicas modernas, incluso de criminología, para descifrar muchas de las palabras que estaban allí escritas, que eran ilegibles. También fueron completados espacios en blanco, se rectificaron algunos problemas de redacción y sobre todo hubo una experiencia que sirvió de mucho, y es que estos editores recorrieron los caminos de Martí desde que se embarcó junto con otros cubanos en Playita y hasta que muere en Dos Ríos. Y se entrevistaron en el momento que hicieron esta investigación, ya mucho tiempo atrás, con niños que habían conocido a Martí y ellos dieron un testimonio bien importante de lo que había significado el encuentro con Martí. También a su paso por estos caminos descubrieron que algunos nombres, topónimos, o nombres de plantas, incluso de personajes, no eran correctos y pudieron rectificarlos. Es decir que esta edición es bien importante y lo alerto porque hay muchas ediciones en el mercado, pero ninguna como esta. Todavía se puede encontrar en Amazon. Incluso una edición de Galaxia Gutenberg del año anterior se encuentra, arrastra estos problemas. Y esta es la edición que tiene el prólogo de Guillermo Cabrera Infante. Continúo con el tema que habíamos estado hablando en torno a la diferencia del diario. El segundo diario es bien relevante. Acá encontramos que Martí ha dejado a un lado por completo aquella prosa florida, la simbología, los periodos complicados con oraciones subordinadas, etc. Encontramos sobre todo, en los dos diarios, pero sobre todo en este, un tipo de prosa sencilla, directa, por momentos telegráfica, y sigue en pie su prodigiosa imaginación. Encontramos una variedad de temas increíbles. El tema de la naturaleza, de las costumbres de aquellos campesinos, muchos de los cuales eran descendientes de taínos, conversaciones con Gómez en torno a la historia de Cuba, anécdotas incluso de lo que está sucediendo, relatos de hechos a veces
menos importantes, como por ejemplo cómo Marcos del Rosario tumba una jutía que luego le sirve de alimento, o cómo le traen miel ya tarde en la noche y se disponen a comer la miel. Él está eufórico desde que desembarca en Cuba. Martí en un momento le dice en una carta a Carmen Millares: solo la luz es comparable a mi felicidad. Es un Martí diferente. Ya hice referencia a lo que dijo Ezequiel Martínez Estrada, autor también de una biografía magnífica sobre José Martí. Pero ¿por qué Ezequiel Martínez Estrada dice esto? Bueno, Martí se desenvuelve allí de una manera diferente, es mucho más jovial, muy comunicativo, y está desde luego experimentando cosas nuevas. Por primera vez Martí está en un trabajo de campaña, en una experiencia de guerra. Está cumpliendo su sueño. De hecho, Martí está cargando una mochila con armas y con medicinas y hasta con libros. Y a veces se cae por el camino, se cae subiendo lomas, de lo cual le ha dicho: subir lomas, hermana hombres. Y Gómez resalta la resistencia de Martí. Hay que recordar que Martí es un hombre que está, digamos, marcado por un sinnúmero de enfermedades físicas, un montón, y también desde el punto de vista psicológico también ha sido bien afectado por problemas de todo tipo, familiar, en sus relaciones con otros independentistas cubanos. Y también hay que mencionar que viene también marcado por el fracaso, el desastre de la Fernandina. Martí está entonces buscando alzarse por encima de todo esto, y lo hace muy bien. Tiene experiencias nuevas, tiene la experiencia del peligro, de la muerte. Están siendo acechados por tropas españolas. Todo esto nos pone delante a un Martí diferente en su personalidad. Se siente realizado. Él en un momento dice: por primera vez me siento hombre. Hasta este momento he vivido avergonzado de la situación de la isla de Cuba y de lo que él considera un modesto aporte a su libertad. Entonces, esto lo vamos a encontrar en la segunda parte del diario, un tipo de prosa diferente. Quisiera resaltar ahora algunos pasajes del diario de campaña que pudieran darles a ustedes la visión más cercana de lo que está escribiendo Martí, cómo lo hace y de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Encontramos, como yo dije, una variedad de temas y de enfoques en el diario de campaña. Este es un ejemplo, por ejemplo, esta nota del 18 de abril en que Martí se refiere a una experiencia nocturna. Y aquí encontramos, este es uno de los pasajes más citados en todos los ensayos críticos sobre el diario de campaña, por su belleza poética. La noche bella no deja dormir. Silba el grillo, el lagartijo quiquiquea y su coro le responde. Aún se ve entre la sombra que el monte es de Cupey y de Paguá, la palma corta y espinada. Vuelan despacio en torno las animitas, entre los nidos estridentes. Oigo la música de la selva, compuesta y suave como de finísimos violines. La música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa.
titila y se eleva, siempre sutil y mínima. Es la miríada del son fluido. ¿Qué alas rozan las hojas? ¿Qué violín diminuto y oleadas de violines sacan son y alma a las hojas? ¿Qué danza de almas de hojas? Este es uno de los pasajes que tiene el diario de campaña, que expresa, es solo un ejemplo, la maravilla de la naturaleza cubana. Para Martí, que se queda asombrado, exaltado por lo que está viendo a su alrededor. Hay varios pasajes, en los que encontramos esta misma exaltación de la naturaleza. Voy a referirme ahora a otro ejemplo de otro tipo. Esto es un hecho que él describe en detalle. Y encontramos aquí incluso una descripción por momentos cinematográfica. Es asombroso. Corresponde a la nota del 4 de mayo y se refiere al fusilamiento de un mambí, en este caso del llamado bandido Mazabó, bandido y violador. Hay un tribunal y Martí se refiere a lo que acontece allí. Mazabó, sombrío, niega. Rostro brutal. Su defensor invoca nuestra llegada y pide merced. Bueno, lo condenan de todo modo a muerte. Cuando leían la sentencia, al fondo del gentío, un hombre pela una caña. Gómez arenga: este hombre no es nuestro compañero, es un vil gusano. Mazabó, que no se ha sentado, alza con odio los ojos hacia él. Las fuerzas, en gran silencio, oyen y aplauden. Y mientras ordenan la marcha, en pie queda Mazabó, sin que se le caigan los ojos, ni en la caja del cuerpo se vea miedo. Los pantalones anchos y ligeros le vuelan sin cesar como un viento rápido. Al fin van la caballería, el reo, la fuerza entera a un bajo cercano, al sol. Grave momento, el de la fuerza callada, apiñada. Suenan los tiros y otro más y otro de remate. Mazabó ha muerto, valiente. ¿Cómo me pongo, coronel? ¿De frente o de espalda? De frente. En la pelea era bravo. Un pasaje de mucho dramatismo y de luego diferente a lo que hemos visto anteriormente. Ahora les voy a leer un pasaje que tiene que ver con enfrentamientos que tuvo Martí durante su paso desde el desembarco en Playita hasta su muerte en Dos Ríos. Ya he mencionado el encuentro que hubo en La Mejorana, que fue muy fuerte, de mucha tensión. Y ahora les voy a referir otro momento en que Martí se siente afectado por las palabras de Máximo Gómez. Esta nota es larga, se refiere a muchas cosas y corresponde al 9 de mayo. Un detalle: presidente, me han llamado desde mi entrada al campo. Las fuerzas todas, a pesar de mi pública repulsa, y a cada campo que llego, el respeto renace, y cierto suave entusiasmo del general cariño, y muestras del goce de la gente en mi presencia y sencillez. Y al acercarse hoy uno,
presidente, y sonreír yo. Dice Gómez: no me le digan a Martí presidente, díganle general. Él viene aquí como general, no me le digan presidente. ¿Y quién contiene el impulso de la gente general? Le dice Miró. Se refiere a Miró Argenter. Eso les nace del corazón a todos. Responde Gómez: bueno, pero él no es presidente todavía, es el delegado. Callaba yo y noté en el embarazo y desagrado en todos, y en algunos como el agravio. Y refiriéndose a esto mismo, continúa esto más adelante, y en una nota del 10 de mayo, Gómez le comenta: pues lo tiene usted bueno con lo de presidente. Y dice: Martí no será presidente mientras yo esté vivo. Y enseguida, porque yo no sé lo que le pasa a los presidentes, que en cuanto llegan ya se echan a perder, excepto Juárez, y es un poco, y Washington. Continúa Martí: Bello, se refiere, Bello es con Francisco Blanco, un coronel. Bello, animado, se levanta y da 2 o 3 brincos y el machete le baila la cintura. Y dice: eso será la voluntad del pueblo. Y murmura. Y más tarde le comenta Martí: porque nosotros hemos venido a la revolución para ser hombres y no para que nadie nos ofenda en la dignidad de hombres. En lluvias, jarros de café y plática de Holguín y Yegoní, llega la noche. Estos son algunos de los sinsabores que tiene Martí, que lo hace decir algunas de sus disgustos y sus angustias de este tiempo. Quiero terminar con una breve frase que corresponde al último día en que él escribe, el 17 de mayo. Siempre que lo leo me deja una sensación de tristeza. Es más larga la nota, estas son sus palabras finales. Dice: asan plátanos y majan tasajo de vaca con una piedra en el pilón para los recién venidos. Está muy turbia el agua crecida del contramaestre y me trae Valentín, cocinero, un jarro hervido en dulce con hojas de higo. Estas son las últimas palabras del diario de campaña de José Martí. Se han quedado muchas cosas por decir, como ya yo expliqué, que hemos podido realizar un análisis a fondo del diario de campaña. Espero que en la segunda parte de esta charla podamos abordarlas. Muchas gracias nuevamente por la atención.